Ahora sí. Muy bien, entonces vamos a empezar nuestro programa de Entrena tu Atención y ahora nos toca hacer escáner corporal, para lo cual deben estar sentados, tal como está el gráfico de la derecha, la planta de los pies totalmente asentados, la columna erguida y vamos a iniciar por el dedo gordo del pie izquierdo, haciendo con nuestra respiración, es decir, inhalando y exhalando, un masaje mental en cada parte de nuestro cuerpo que yo les voy a ir guiando. Bien, iniciamos con el dedo gordo, inhalamos, exhalamos. El dedo índice, inhalamos, exhalamos. El dedo medio, inhalamos, exhalamos. El dedo anular, inhalamos, exhalamos. El dedo meñique, inhalamos, exhalamos. Todo el pie, inhalamos, exhalamos. De la punta de los dedos hasta la rodilla, inhalamos, exhalamos. De la punta del pie hasta la cadera, inhalamos, exhalamos. Pasamos al pie derecho, dedo gordo, inhalamos, exhalamos. Índice, inhalamos, exhalamos. Dedo medio, inhalamos, exhalamos. Anular, inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Ahora vamos a masajear eh, las dos piernas desde la punta de los pies hasta la cadera. Los dos. Inhalamos, exhalamos. Otra vez, inhalamos, exhalamos. Una vez más, inhalamos, exhalamos. Ahora vamos a inhalar y exhalar desde la punta de los dos pies hasta el estómago. Inhalamos, exhalamos. Una vez más, inhalamos, exhalamos. Muy bien, ahora hasta el pecho. Inhalamos, exhalamos. Otra vez, inhalamos, exhalamos. Ahora terminamos la inhalación en el corazón y del corazón bajamos, es decir, de la punta de los pies hasta el corazón. Inhalamos, exhalamos. Una vez más, inhalamos, exhalamos. Ahora hasta el cuello, desde los pies hasta el cuello. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Ahora pasamos a los brazos, a la mano izquierda, al dedo pulgar. Inhalamos, exhalamos. Dedo índice, inhalamos, exhalamos. Dedo medio, inhalamos, exhalamos. Dedo anular, inhalamos, exhalamos. Meñique, inhalamos, exhalamos. Toda la mano, inhalamos, exhalamos. Desde los dedos hasta el codo, inhalamos, exhalamos. Desde los dedos hasta el hombro, inhalamos, exhalamos. Pasamos a la otra mano. Dedo gordo, inhalamos, exhalamos. Dedo índice, inhalamos, exhalamos. Dedo medio, inhalamos, exhalamos. Anular, inhalamos, exhalamos. Meñique, inhalamos,
exhalamos. Toda la mano. Inhalamos, exhalamos. De los dedos hasta el codo. Inhalamos, exhalamos. De los dedos hasta el hombro. Inhalamos, exhalamos. Ahora de la punta de los pies hasta el cuello, pero tomando en cuenta también las manos, los codos y los hombros. Vamos a hacer 3. Inhalamos, exhalamos. Segunda, inhalamos, exhalamos. Y la última, inhalamos, exhalamos. Ahora, inhalamos y exhalamos desde la punta de los pies hasta la coronilla. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Ahora nos dirigimos a la parte superior de la espalda, haciendo un masaje ahí. Inhalando y exhalando. Inhalando y exhalando. El último, inhalamos y exhalamos. Muy bien, poco a poco vamos pasando a lo que es nuestro tema. Pueden ir abriendo los ojos. Vamos a llevar la unidad 7, sombras. El 7.2, convenciones utilizadas para la representación de los sistemas de rayos de luz en el sistema diédrico y en axonometría. Primero vamos a ver la palabra axonometría, ya que está relacionado con la perspectiva axonométrica. Y un ejemplo de perspectiva axonométrica es la perspectiva isométrica, tal como lo vemos representado acá. Muy bien, la perspectiva axonométrica, ya en este caso isométrica, pertenece, aquí podemos ver en el cuadro inferior, y vamos a ir resaltando lo que es la perspectiva. Dentro de la perspectiva tenemos a lo que es la perspectiva axonométrica y dentro de la perspectiva también tenemos a la perspectiva cónica, por lo que podemos decir que hay una diferencia entre lo que es la axonométrica y la cónica. La cónica, por ejemplo, maneja un sistema de proyecciones cónico. En cambio, en las axonométricas, las líneas van paralelas entre sí, no van convergentes a un punto como en la cónica. La axonométrica se divide en ortogonal y en oblicua. Dentro de la ortogonal estaría la isométrica que habíamos dicho que es esta. Por tanto, esta perspectiva es una perspectiva axonométrica ortogonal, ya por lo que maneja paralelas las líneas, y isométrica. Bien, dentro de la axonométrica también tenemos la perspectiva oblicua, que tiene a la caballera y a la militar. Hay otras más perspectivas, pero solo esto vamos a llevar nosotros. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la axonométrica y la perspectiva cónica? Más diferencias. La diferencia es que en la perspectiva cónica es como manejar la cámara del celular. Si quiero un objeto cerca, me acerco con la cámara y saco la foto. Pero si quiero lejos, me alejo del objeto, ¿no? Unos 5, 6, 7 metros y saco la foto. Esa posibilidad de acercarse o alejarse no existe en la perspectiva axonométrica, ya que el observador está en un solo lugar. Es más, ni siquiera tenemos identificado exactamente el observador, por lo que no podemos movernos o alejarnos. Tampoco podemos, como en la cónica, por ejemplo, podemos sacar una foto echados en el suelo y sacar, digamos, una casa. O podemos estar en un helicóptero y sacar la casa desde el helicóptero. O sea, podemos variar la altura. En la perspectiva axonométrica no podemos variar la altura. Esas serían las diferencias. Otra cuestión.
indica en la axonométrica que dos líneas paralelas en la realidad son también paralelas en la perspectiva. Por ejemplo, vamos a ver en este caso, tenemos acá una línea que es paralela a esta otra y además es paralela a esta y a esta. Esas en la realidad también son paralelas, ¿no? Por otro lado, también como axonometría significa medir a lo largo de los ejes, estas dimensiones están en verdadera magnitud. Todas las dimensiones, ¿no?, están en verdadera magnitud. Pero hay que tener cuidado, porque las que, digamos, están en diagonal, estas, por ejemplo, no están en verdadera magnitud, ¿no? Se distorsionan, pero solamente las diagonales. Cuando son objetos que están en situación ortogonal, como la que estoy repasando, por ejemplo, en este momento, es la base del verde, entonces están en verdadera magnitud. Tanto el largo como el ancho se encuentran en verdadera magnitud, pero las diagonales se distorsionan un tanto. Muy bien, como les decía, tenemos tres perspectivas importantes, que en este caso serían, digamos, la isométrica que está a la izquierda, que maneja los grados de 120, 120, 120 y tres ejes, y donde todas las proyecciones ortogonales están en verdadera magnitud y podemos medirlas, por supuesto, ¿no? Eh, pero como decíamos, las diagonales se distorsionarían y no estarían en verdadera magnitud. También podemos ver su aplicación, que en juegos electrónicos se ve mucho el uso de las perspectivas isométricas. En el centro tenemos la perspectiva caballera, que maneja un ángulo de fuga de 45 grados. Caso de perspectivas, lo que hacemos es deducir a un 50% esta distancia de la distancia real. Si la distancia real es 5 metros, en, en el plano frontal dibujaremos los 5, ¿no? También tiene sus variaciones, como podemos ver aquí, ¿no? Fíjense, la fuga es hacia la derecha, pero también podemos hacer la fuga hacia la izquierda, o también podemos hacer la fuga hacia abajo a la izquierda y hacia abajo a la derecha. No hay problema, ¿no? Tenemos también al extremo derecho una perspectiva que es usada por los militares, que se llama la perspectiva militar. Y podemos ver que los planos horizontales están en verdadera magnitud. Esos planos horizontales mantienen su verdadera magnitud. Y la fuga es la altura, como en este caso, ¿no? Entonces, esa fuga también se la regula, digamos, o se la trabaja con el 50% de lo que es la realidad. También tiene sus variaciones, como veíamos aquí, se puede usar 30-60 para dibujar la perspectiva militar, o se puede usar 45-45 grados. Bien, ahora sí podemos entrar a lo que son las convenciones eh, para los sistemas de rayos de luz. Y aquí es importante entender que nosotros tenemos que entender que el Sol tiene un recorrido aparente. Esa es la primera convención que tenemos, es aparente ese recorrido, porque en la realidad no recorre el Sol alrededor de la Tierra. Simplemente lo que entonces, tenemos aquí diferentes posiciones del Sol. Incluso si tendríamos otra posición acá, sería a las 6 de la mañana.
Y si tendríamos la otra acá, donde es el ocaso, tendríamos las 6 de la tarde en caso de que sea equinoccio. Y la central estaría representando a lo que sería ¿cómo se llama? Las 12 del mediodía. Ahora sí. ¿Me escuchan? ¿Está bien? Ya. Entonces, esta sería las 12 del mediodía, esto sería, digamos, las 10, esto las 2 de la tarde, y como dijimos, las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Entonces, el Sol hace un aparente recorrido de este a norte y luego, perdón, y luego seguiría al oeste. Y aquí les tengo una interesante configuración del recorrido del Sol, pero en el polo norte, ¿no? En el polo sur y el polo norte es diferente. En cambio, en todo lo demás, eh, es el recorrido, parece ser que el Sol estuviera yendo alrededor de la Tierra. Bien, entonces con esas apreciaciones podemos ver que otra de las convenciones sería de que el Sol está en un punto a una hora determinada y a un día determinado. De ahí lanza el rayo, que aquí lo vamos a dibujar color amarillo, lanza el rayo y ese rayo llega a la Tierra y penetra, ¿no? En una superficie plana, podríamos decir teóricamente, ¿no? El, Luego tenemos la proyección del Sol en ese plano o en la Tierra. Si unimos esos dos puntos, pues tendremos nada más y nada menos que, perdón, vamos a usar una línea mejor, el azimut. Ese azimut tiene un ángulo alfa, como está acá, tiene un ángulo alfa respecto al norte, ¿no? El norte generalmente lo relacionamos con las 12 del mediodía, pero depende del momento en el que estamos y eso puede variar unos grados, pero de manera general podemos decir que a las 12 el sol está en el norte. Bueno, tenemos un ángulo que sería el azimut, que está con alfa, y el beta sería el ángulo de altura, es decir, la altitud, muestra cuán alto está el Sol respecto a una superficie plana. Aquí en la derecha podemos observar que tenemos una serie de dibujos que van a representar, por ejemplo, el solsticio de verano. Aquí con azul vemos el solsticio de verano y tenemos puntos de inicio que más o menos es amanece o el sol sale, mejor dicho, a eso de las 5:30, 5:45 y concluye también a eso de las 6:30, ¿no? Y también podemos detectar el mediodía, ya que estaría en el lado norte. Fíjense que tenemos más horas de recorrido del Sol. En cambio, en el equinoccio tenemos que el Sol sale exactamente en el este y se pone exactamente en el oeste, con su centro a mediodía a las 12 del mediodía. Equinoccio quiere decir que tenemos la mitad día y la mitad noche. Por tanto, sería 6 de la mañana, 6 de la tarde, 12 horas de sol. En cambio, el invierno, que está con línea verde, empieza el sol un poco más tarde, a eso de las 7 de la mañana, y se va un poco más temprano, a eso de las 5 ¿no? Bien, y a mediodía igual estamos allí cerca a las 12. En ese mediodía nos sirve para más o menos entender que hay una diferencia
¿ya? De 23 grados entre lo que es el solsticio de invierno y lo que es el equinoccio. Y entre lo que es el equinoccio y el solsticio de verano, tendríamos otros 23 grados de diferencia. Fíjense que todo se carga al lado norte, el recorrido del Sol. En cambio, como vemos aquí en el gráfico de abajo, todo se carga al sur cuando estamos hablando del hemisferio norte. Bien, aquí podemos ver lo que es la altitud, ¿no? Y lo que es el azimut, eh, con una base horizontal que sería la carta solar. De esta carta solar vamos a hacer una pequeña práctica la siguiente semana. Esta carta solar, si sacamos de la ciudad de Oruro, nos va a dar todos los datos del año. Y aquí volvemos a repetir que el ángulo vertical es la altitud y el ángulo horizontal, que señala esta flecha azul y que indica claramente que está a 315 grados, ¿no? Respecto al norte, y 53 grados es su altitud. Bien, esa carta solar también nos sirve para ir encontrando los obstáculos que podamos tener con los edificios que están cercanos cuando estemos haciendo un diseño. Por ejemplo, aquí tenemos un obstáculo. Todas estas manchas son obstáculos y se determinan en base a la realidad, como ustedes lo pueden ver ahí. Todo eso nos va a generar sombra, por tanto, tenemos que diseñar en función a eso si es que somos arquitectos que trabajamos con el sol. Pues bien, aquí en mayor detalle podemos ver una carta solar donde está toda una serie de información, ¿ya? Que por ejemplo podemos ver lo que es el solsticio de invierno, ¿no? Que empieza a las 7, aquí se los voy a marcar, las 2 estaría acá, el norte está acá, hay una pequeña variación, ¿no? Y terminaría a las 17, el sol a las 17 y también tenemos lo que serían los equinoccios de marzo y septiembre, ¿no? Donde empezaríamos a las 6 de la mañana, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿no? Y terminaríamos a las 6 de la tarde. Y tenemos también el solsticio de verano, donde empezamos a las 5 ¿no? Aquí está el mediodía y tendríamos sol hasta las 6 y más, ¿no? Entonces son más largos los días en solsticio de verano y es más corto el día en solsticio de invierno. En cambio, en equinoccio, que estaríamos señalando acá, sería, bueno, lo voy a hacer con otro colorcito. Ahí sería la mitad día, la mitad noche. También tenemos otro tipo de carta solar que está acá, que es en una proyección cilíndrica, pero lo vamos a tomar por ahora simplemente como referencia. Están ahí también todos los datos de solsticio, de equinoccio, etc. Bien, ¿cómo sacar pero esas cartas solares? Y aquí se pueden sacar un screenshot. Esta es la mejor página para la mayoría de los profesionales que trabajan con el asolamiento, especialmente arquitectos y obviamente ingenieros. Se llama Sun Earth Tools, ¿no? Con esta van a poder sacar rápidamente, solo en el plano tienen que escoger y ya está. Por ejemplo, yo escogí la ciudad de Oruro y me sacó todos los detalles de la carta solar. También tenemos otra aplicación que tienen que bajarse, que es la Solar Info, que es muy buena porque esta nos da la posibilidad de tener datos rápidos y sencillos sobre lo que es el azimut, la altitud con lo que trabajamos y la hora solar, ¿no? Bien, vamos a seguir avanzando. Por lo que hemos podido ver, entonces nos damos cuenta de que normalmente los rayos del sol
si tendríamos una superficie horizontal, estas serían rectas oblicuas. A partir de esas rectas oblicuas, nosotros lo que hacemos es sacar sus proyecciones, ¿no? Por ejemplo, de esta sacamos su proyección horizontal y de esta otra sacamos su proyección frontal. Entonces, lo mismo en el sistema diédrico y solamente que en el isométrico, como al de el rayo en proyección frontal, hay veces no es necesario, simplemente se necesita el rayo en el espacio y la proyección horizontal. Por tanto, podríamos trabajar suficiente con la proyección horizontal. Bien, aquí repasar un poquito lo que hicimos en la anterior clase, que con el sol a la derecha tenemos rayos paralelos y con la luz artificial a la izquierda, especialmente cuando es incandescente el foco, tenemos rayos divergentes o cónicos. Y nuevamente volvemos a ver lo que es la sombra de la recta y nuevamente les vuelvo también a repetir en qué consiste. Aquí está la proyección horizontal de una recta AB, aquí está la frontal de la AB y lo único que hacemos es pasar por la proyección horizontal del rayo y por la cúspide de la proyección frontal pasamos el rayo en proyección frontal. No pasamos por el punto B. ¿Por qué? Porque la sombra de B está ahí mismo. Es como la planta de sus pies de ustedes. Se ponen al sol. ¿Dónde está la sombra de la planta de sus pies? En la planta de sus pies. Entonces no es necesario, ¿no? ¿Cuál de los dos llega primero? La proyección horizontal. A partir de eso entonces se quiebra porque estamos hablando de un plano frontal y encontramos lo que sería el punto sombra. Por tanto, ¿qué partes son sombras? A partir de la planta de los pies del objeto, llegamos, subimos y esa sería la sombra. Lo mismo ha ocurrido con el isométrico, ¿no? Aquí sí, en realidad estamos usando la proyección frontal, pero es con fines didácticos, ¿no? En realidad, solamente con la proyección horizontal y con el rayo en el espacio podríamos determinar la sombra, pero aquí se hace mucho más fácil determinar la sombra con la proyección frontal, ¿no? Lo mismo vamos a hacer con el plano. Los rayos pasan por cada cúspide, en este caso por el 1 y por el 2, y se saca la sombra, como ya habíamos visto. En este caso, cuando es un cuerpo geométrico, fíjense, vamos a mostrar el proceso de manera rápida y luego vamos a ir en detalle en otra clase. Sacamos, fíjense, aquí está con el rayo en la perspectiva isométrica, les digo, pasa por la cúspide y luego en el piso, con la ayuda de la proyección horizontal del rayo, encontramos la sombra del cono. Igual en el 2D, ¿no? Y bueno, una vez que hemos encontrado, luego encontramos qué parte se dobla en el muro, en el plano frontal. Lo mismo ocurre en el 2D que en el 3D. Y luego hemos pintado la sombra. Y luego después, fíjense, aquí en el 2D tenemos esta parte que no tiene sombra propia y deberíamos graficar la sombra propia y eso es lo que hacemos en esta siguiente lámina, ¿no? Muy bien, pero esto, tanto esto del un cuerpo geométrico, la sombra de un cuerpo geométrico, de un plano o de una recta, es es lo que vamos a hacer en la siguiente clase. Así es que, si es que no le han captado totalmente, no se preocupen, pero si le han captado mejor, porque después vienen ejercicios súper complicados también, ¿no? De todas maneras, si tienen alguna pregunta, pueden hacérmela porque ya hemos terminado nuestra clase. Tienen la palabra.
Arquitecto, el azimut siempre va a ser a 45 grados. Sí, normalmente eso también es una convención que se maneja a 45 grados entre ingenieros, mayormente los ingenieros más que los arquitectos. Pero yo les había mostrado acá que voy a ir aquí, estas mismas horas, etcétera. Los ángulos varían por el carta polar, y nosotros somos arquitectos, por cuanto esa convención vamos a superarla nosotros y vamos a ir un poco más detalle, ¿no? Es decir, nosotros vamos a trabajar en función a la hora en que esté ubicado el sol y eso nos va a dar el azimut, tanto el azimut como la altitud. Es una convención que en muchos libros van a encontrar 45-45 o 30-60, pero nosotros, como somos arquitectos, necesitamos ir por, por eso es que la práctica que les voy a dar, la siguiente, por la carta solar, y ahí se van a dar cuenta a una cierta hora el sol está a un determinado azimut y a una determinada altitud. Así es que eso vamos a hacer nosotros un poquito más exquisitos, digamos, nos vamos a salir un poquito de la convención para que no sea inclusive abusivo y además nos sirva para diseñar en función al sol, ¿no? Tenemos 45, no nos dice mucho, ¿no? Pero sí para un ejercicio rápido y sencillo para practicar sombras, que les voy a decir, digamos, 45 de azimut, 45 de altitud y listo. Pero cuando ya entremos en el detalle y decirles, por ejemplo, qué pasaría con esta ventana, ¿no? ¿En qué horarios va a tener sol y en qué horarios va a tener sombra? Entonces, ustedes pueden diseñar en función a eso. Claro, obviamente primero tendrían que determinar en qué horas va a tener y en qué horas no. Y eso es con la ayuda de la carta solar, ¿no? Así que es una convención que sí, pero nosotros vamos a superar para que estemos más seguros en el diseño del asoleamiento de una vivienda o de un hecho arquitectónico. Bueno, bien. ¿Alguna otra preguntita? Bien. Al no haber más preguntas, entonces vamos a pasar a lo que es el Zoom. Entonces abren Zoom, entran a nuestra clase y en nuestra clase, como ya saben ustedes, se encuentra el formulario y ese formulario tienen que ustedes llenarlo. Voy a habilitarlo en este momento y lo pueden llenar. No es muy complicado, solamente son dos pequeñas preguntas y nada más, ¿no? Entonces, pueden responder.